Exhibición de fuerza, advertencia, ¿cómo podemos interpretarlo? Es lo que acaba de pasar hoy mismo, cuando la guerra entra a un momento decisivo, aparece información vinculada a Volodymyr Zelensky, quien, según información que hemos podido recoger en medios internacionales, estuvo a punto de ser ultimado. Esa es la versión que llega desde la prensa occidental. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el señor Volodymyr Zelensky caminaba por Odessa. Era un horario matutino, si se quiere, si es que hablamos de términos vinculados al alba del día. Y de pronto, un enjambre de drones, aseguran algunos, aparecen en escena. Y a 150 metros de donde se encontraba Volodymyr Zelensky caminando, ¿no?, junto al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, espero que esté bien pronunciado, es Mitsotakis, perdón. Y cuando estuvieron transitando a 150 metros, empezaron a darse estas explosiones, ¿no? Aseguran que son drones rusos. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde va a escalar este conflicto? Se habla de que Zelensky estuvo a punto de morir en este suceso, y no podemos olvidar lo que ha venido ocurriendo hace algunos días. Estas declaraciones de parte de los líderes de Europa Occidental hablando sobre el envío de tropas a Ucrania. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Fue una exhibición de fuerza de los rusos? ¿Fue algo premeditado? ¿Algo sobredimensionado? Todos estos detalles los vamos a conversar ahora mismo con un especialista. Por supuesto, estoy hablando del señor Fernando Moragón, un analista geopolítico internacionalista que tiene mucho conocimiento sobre estos temas. Para mí siempre un placer poder estar con Fernando en una conversación de esta clase, de esta categoría. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Censo, por tus palabras y yo, como siempre, encantado de estar en Prensa Alternativa contigo para hablar de los temas de actualidad más rabiosa, como se suele decir. Y nada, pues como te digo, un placer el poder participar en tu programa. Gracias, Fernando. Entonces tenemos un escenario más crítico de lo que aparentaba, ¿no? Porque uno decía, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cuál va a ser el momento en el cual esto se convierta en algo irreversible? Tenemos este panorama con un Zelensky que se dice pudo haber partido a otro mundo hoy. Es algo que, por supuesto, la información aún no es muy puntual, no es muy precisa. Se está investigando, se entiende. Pero ¿qué mirada tienes tú respecto de esto, Fernando? Efectivamente, como bien señalas, bueno, ha habido muchas noticias en los diferentes canales que hay en las redes sociales y tal, pues rápidamente ha salido. Lo que yo he podido leer, bueno, pues ha sido, o sea, ha podido pasar esto de que unos drones o un dron haya explotado cerca, unos 150 metros, se dice, de donde estaba Zelensky, pues puede ser. Pero hay que tener en cuenta una cosa, porque en los medios de comunicación occidentales tienden en el mejor de los casos, a exagerar extraordinariamente. Lo inmediatamente siguiente a exagerar extraordinariamente es empezar a inventar cosas. Pero bueno, que también lo hacen con mucha frecuencia. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Sí. Los rusos están atacando con drones casi todos los días, por no decir todos los días, diferentes puntos pero no solo de la línea del frente, diferentes puntos en la retaguardia, en profundidad. Es decir, igual te atacan Kiev, que te atacan Dnipro, que te atacan Lvov, que está ya cerca de la frontera con Polonia, que atacan Odessa. Odessa es uno de sus principales puntos de ataque. No hay día prácticamente que no haya algún ataque a Odessa, y a veces bastante masivos, tanto con drones, con misiles, es decir, que van dirigidos a zonas donde se cree que hay acumulación por ejemplo, de hombres o acumulación sobre todo de munición, de combustible y sobre todo el puerto de Odessa. Hacerlo que no sea capaz de ser utilizado por
por los ucranianos. Entonces, Sí. en estos, ya digo, ataques casi diarios, pues no me extrañaría que por pura casualidad haya podido estallar un dron cerca de donde estaba Zelensky. No creo que los rusos quisieran hacer un ataque para Acabar con él. por cuestiones de inteligencia, es decir, nos hemos enterado de que Zelensky va a ir a Odessa y que vamos a intentar matarlo. Entre otras cosas, porque ha tenido muchas mejores ocasiones y porque eso se podía haber planteado incluso al principio de la operación militar especial, cuando les pilló por sorpresa. Y los rusos, si te fijas, no han atacado ni un solo dirigente ucraniano. Eso Han es verdad, muerto oficiales, generales, verdad. en campaña, es decir, en la guerra, pero no han atacado. Mira, una cosa muy fácil. La Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, perfectamente podían haber, además eso se sabe cuando se reúnen, no es muy difícil saberlo, podían haber atacado con misiles y haber dejado aquello destrozado y todos los parlamentarios muertos. Exacto. No lo han hecho. Es decir, ¿por qué? Pues porque no es esa su, digamos, estrategia. Eso jamás generaría caos. Es decir, en el momento que descabezas la cúpula de un país, presidentes, asesores presidenciales, ministros, diputados y tal, eso lo que genera es un caos tremendo político que te hace más fácil la guerra. Y Porque una ya no hay una justificación, cabeza, claro, no hay claro, unas cabezas que estén diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello. una excusa, ¿no? Para después hacer lo propio del otro lado, del otro bando, digamos. Sí, es decir, que yo creo que han podido hacerlo, nunca lo han hecho, sus motivos tendrán, pero no creo que esto sea más allá, en el caso de que se haya producido, de un incidente casual. Es decir, porque ya digo, si hubieran querido acabar con Zelensky, lo podían haber hecho en otras ocasiones y además ahora a Zelensky les interesa. Me explico. O sea, ahora no querían matarlo porque saben que Zelensky es cada vez más impopular dentro de Ucrania. Y Que Fernando, Zelensky está acorralado y que por lo tanto está en pánico, cometiendo muchos errores. Que Zelensky está por mantener la línea militar de que hay que defender cualquier punto de la línea del frente a cualquier precio, a cualquier coste humano. Cosa que es con lo que quieren los rusos. Están exacto. encantados con esa línea. Y Y finalmente, sí, yo no, quisiera, disculpa que te corte, Fernando, sí, y, a ver, si soy, tal vez tuvieras de repente demasiado mal pensado, pero me pongo en esta teoría, ya de repente muy alocada, de repente lo que digo, me van a perdonar si está ya muy deschavetado, pero ¿no será que alguien con intenciones perversas trató de llevar a Zelensky a un contexto bastante complicado en el cual podría resultar lastimado? Alguien que, no sé si con engaños, pues puede no sé ser. si con engaños, condujo a Zelensky a la boca del lobo, a sabiendas de que, bueno, entiendo yo que del otro lado también debe haber un servicio de inteligencia que está a la expectativa de cuáles son los puntos que podrían ser atacados, ¿no? Entonces, ¿no será que alguien con engaños, con timos, trató de llevar a Zelensky hacia su propia muerte, sabiendo lo que esto podría haber generado? Pudiera ser, pero para eso esa persona o personas que evidentemente tenían que tener muy buena información y que o bien serían los dirigentes como Staleuni o Poroshenko, que dentro del establishment ucraniano están opuestos a Zelensky, digamos, o servicios secretos occidentales como los británicos, el MI6 o la CIA y tal, que se lo quisieran quitar de encima, pero si han sido drones rusos, yo no sé cómo podrían tener información de que se va a atacar Odessa y que además a tal hora y en tal punto. Esa es una Lo veo difícil, es decir, no veo que pudieran saberlo.
Ok, Todo es ok. posible, quiero decir, nunca, ya veremos Ese lo es que al el final punto, dicen, ese es pero el punto, todo es posible. La verdad es que uno ya a estas alturas, Fernando, no sabe qué claro. pensar porque un día dicen una cosa, al día dicen otra, se filtran audios Mm, de la cúpula militar alemana. Por cierto, ¿qué te deja? Vamos a salir brevemente y después seguramente volveremos al panorama Zelensky, pero no he tenido el gusto de poder conversar contigo, Fernando. Digo el gusto porque siempre se aprende de ti. Pero ¿qué te gracias. dejó lo que ocurrió hace algunos días con estos audios filtrados y esta aparente, bueno, no aparente, esta intención obviamente de golpear en Crimea por parte de la cúpula militar alemana, seguramente, claro está, orquestado todo por la OTAN? ¿Qué te dejó a ti ese episodio, Fernando? Bueno, lo primero hay que decir, que sobre todo para la audiencia latinoamericana, es que entender Europa actualmente resulta a veces complicado. Es decir, ¿por qué? Porque la gente piensa que en Europa hay dirigentes más o menos racionales, pueden ser buscar sus propios fines, pueden ser corruptos y tal, pero que se comportan como una persona adulta. Esto no es así. Es decir, aunque parezca tremendo, pero la mayoría de los dirigentes occidentales se comportan como si fueran niños de la escuela. Es decir, y que cogen rabietas y que se devuelven, digamos, golpes entre ellos. Claro, Hay que empezar que es decir, los países europeos mm, pertenecientes a la Unión Europea o a la OTAN, me da igual, eh, bueno, nunca han estado unidos. Es decir, cada uno tiene sus intereses propios que muchas veces entran en colisión con los de otros miembros de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y este es uno de claro, esos casos. A ver, por lo correcto. que hemos sabido, es cuando sale Macron, que es el que desencadena todo esto en la famosa reunión que convoca en París, la famosa cena y tal, con todos los líderes europeos, y al final sale diciendo, no descartamos la posibilidad de mandar soldados a la guerra de Ucrania o a Ucrania y tal. Todo esto lo hemos sabido, claro, no es nuevo. O sea, no es que Macron llegó allí, estaba un poco bebido y dijo, bueno, digo cualquier cosa. Es verdad que Macron es un bocazas, que es especialista en decir tonterías, pero bueno, y en hacerlas. Pero, pero se venía trabajando ya en esa posibilidad, en la de introducir tropas europeas en Ucrania, por lo menos desde hace bastantes semanas, incluso se habla de meses, del año pasado. Sí, O sea, que estas declaraciones, que muchas veces no las presentan como espontáneas o no muy trabajadas, están muy planificadas. Y puede que Macron ya lo tenía preparado, hacía todo el lío este de invitar a los europeos y tal, y luego hacía la rueda de prensa que hizo, justamente para decir eso. Bueno, aquí empieza el culebrón, porque esto es como un culebrón, esto es como una serie de estas de 200 capítulos. Y a raíz de eso, todos los líderes, o una gran parte de los líderes europeos, al día siguiente salen diciendo, no vamos a mandar tropas a Ucrania, esto son cosas de Macron y tal, no. Todos, excepto dos. Uno es el presidente de Polonia, nada sospechoso de ser prorruso. Es decir, y el presidente de Polonia ya nos dice una cosa, nos dice, bueno, a ver, esto que dijo Macron, sí, efectivamente, Macron habló de este tema, de la posibilidad de mandar tropas europeas a Ucrania. Dice, pero no era el único país, Francia, el que estaba por hacer por mandar estas tropas, por esta labor. Había más países, no lo cita, claro, con lo cual ya nos da la pista. No fue cosa de Macron, hay más países que querían hacer lo mismo. Es decir, que están dispuestos a ir a la guerra con Rusia, la cosa más absurda que uno se puede imaginar. Pero bueno. Y luego nos dice el presidente, el primer ministro Robert Fico de Eslovaquia, hace una pequeña declaración, pero muy importante. Dice, me resultó muy sorprendente que en esa reunión en ningún momento se hablara para nada de buscar alguna solución pacífica, unas negociaciones de paz, ni nada por el estilo, solo se habló de la guerra. Es decir, ya nos van dando unas pistas. Y luego viene ya
Es decir, de que Europa, o una parte de Europa, que sería lo más exacto, está por la labor de introducir tropas en Ucrania. A ver, todo el mundo sabe, todos, o sea, sabíamos que hay tropas de la OTAN en Ucrania. Lo que pasa es que no van con la bandera de la OTAN. Es decir, van, entre comillas, disfrazados. Pero eso lo sabíamos todos. Y lo saben los rusos, por supuesto. Los rusos han sido extremadamente prudentes y digamos que han hecho la vista gorda, han mirado para otro lado, sabiendo lo que pasaba, porque no querían escalar el conflicto. Sí, ¿Qué claro. pasa? Que aquí, como ya digo, como si fueran niños pequeños, con rabietas, a partir de ahí, el canciller Scholz, que tiene un largo debate con un tema, que es el tema de los misiles Taurus. Los misiles Taurus son unos misiles que una parte de los dirigentes alemanes quieren aprobar su traslado, su préstamo a los ucranianos para que sean usados. Pero tienen un problema, que es que los misiles Taurus alemanes alcanzan 500 kilómetros. ¿Qué pasa? Que los rusos ya dijeron hace mucho tiempo, en su momento, que ese tipo de misiles es una línea roja y de las fuertes. Es decir, que están dispuestos a tolerar misiles de hasta 150 kilómetros, pero no más. Y de hecho, los famosos HIMARS norteamericanos, o HIMARS, como se diga, norteamericanos, antes de trasladarlos a Ucrania, les hicieron unas modificaciones para que en ningún caso, si se le ponía munición de más alcance de 150 kilómetros, no funcionaran. Ok. Entonces, o sea, este es el contexto, ¿no? Entonces, muy harto de las presiones de los franceses, de los británicos, para que manden los misiles estos, Taurus, a Ucrania, Scholz va y dice, en una comparecencia de prensa, va y dice, mire usted, si nosotros mandamos los Taurus hay un problema, que es que para manejar los Taurus no podemos traer tropas aquí o soldados ucranianos para que aprendan a manejarlos. Esto se trata mucho. Esto no es una cosa de un mes, ni de dos, ni de tres. Tendrían que ir nuestros propios soldados, los soldados alemanes, con los Taurus a Ucrania y manejarlos ellos. Esto nos pondría en una situación clara de guerra con Rusia, puesto que estaríamos llevando tropas con armamento que dispararían contra los rusos. Exacto. Y aquí viene la frase de la discordia. Ajá. Es decir, lo mismo que hacen los franceses con los Scalpel y los británicos con los Storm Shadow. Aquí ya viene el desastre, porque dijo en público y reconoció que los británicos y los franceses están sobre el terreno en Ucrania manejando su armamento y luchando contra Rusia. Y lo han odiado por eso a Scholz, ¿eh? Claro, claro, entonces se ha liado. Se ha liado. Es decir, a partir de ahí ya viene lo de los famosos, ya están peleados los europeos, ¿no? Sí, claro. Entre ellos lo típico, que si tal, que si no sé qué, Macron se sigue reafirmando en que hay que hacer algo y hay que buscar una manera de mandar soldados. Empiezan a salir, antes del incluso de lo de Scholz, empezaron a salir voces a favor de Macron. En Europa, tú cuando veáis aquello que dicen, alguien dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a mandar tanques, vamos a mandar cañones, como en su momento se dijo, ¿no? Todo el mundo va a decir en principio, no, ¿qué dices? No. El siguiente fase es decir, hombre, quién sabe, a lo mejor, tal vez. Luego la siguiente fase es decir, bueno, lo vamos a considerar, pero no garantizamos nada. Y al final lo mandan. Es decir, este es el proceso más o menos que se suele llevar. Ciclo, ¿no? Esa es la línea. Sí. Esta es la línea que se suele llevar. El no se convierte en sí con el paso de los meses, el paso de las semanas. Efectivamente. Pero ya aquí salió, por ejemplo, la primera ministra de Estonia diciendo, sí, no, hombre, hay que demostrar que Europa tiene un poder militar y que se puede enfrentar a Rusia. Muy bien, hay que mandar soldados a Ucrania. Esto lo dice la presidenta de un país que tiene 1.200.000 habitantes. En fin, yo no sé, para que nos hagamos una idea de la locura
en la que está inmersa Europa, ¿no? Incluso no solo Europa, el ministro de Defensa canadiense dice, bueno, pues sí, no es una mala idea, esto se podría hacer, ¿no? Apoyando la tesis de Macron, ¿eh? O sea, que ya salieron voces apoyando la idea de mandar tropas a Ucrania. Ya digo, por eso, con el tema de los Taurus, Scholz, que no quiere mandarlas oficialmente, porque sabe que eso, que vamos, que le pueden pegar un misilazo en Berlín, es decir, y que no quiere meterse. O sea, tú imagínate la imagen de soldados alemanes manejando armamento alemán atacando a Rusia. Hay que recordar un poquito la historia y, en fin, la Segunda Guerra Mundial y los 27 millones de rusos que mataron los alemanes, pues no parece que sea lo más indicado. No, que Alemania se meta en estas cosas, ¿no? Aunque solo sea por el recuerdo histórico. Entonces, sí. por eso se defiende y acusa a franceses y británicos. Claro, los británicos, para vengarse, dicen, uy, pues te vas a enterar, Sols. Ya digo, es como los niños. Claro. Van y hacen una filtración, vamos, que se la pasan a los rusos. Y entonces los rusos, claro, encantados de la vida, van y lo cuentan, que es la famosa conversación de los generales alemanes hablando sobre los Taurus y tal, y lo que van a hacer. Entonces, bueno, es divertidísima, porque es que, quiero decir, es de risa. Dicen, madre mía, ¿en manos de quiénes estamos? Son 3 generales alemanes, están en conferencia telefónica y tal, y uno está en Singapur y dice, ¡oye, qué bonito Singapur y tal! No sabéis lo bien que me lo estoy pasando y tal, qué cosa más preciosa. Ahora os mando unas fotos. Dices, madre mía, qué nivel. Y mientras tanto empiezan a decir, oye, que mira, el ministro de Defensa, Pistorius, esto ya nos ha dicho que aunque ahora están haciendo paripé y tal, que da por hecho que atacaremos con los Taurus desde Ucrania. Así que vamos a ir preparando esto, el posible ataque y tal, y parece ser que el mejor objetivo, así más resonante y tal, es atacar el puente de Kerch. A ver, mínimo paréntesis. El puente de Kerch fue muy importante desde el punto de vista logístico cuando Crimea no tenía conexión con Rusia. Pero desde que los territorios que hay entre Crimea y Rusia ya son parte de Rusia, los rusos, y esto lo he podido ver el año pasado, sin ir más lejos, han estado construyendo desde Crimea por Zaporilla hacia el Donbass y luego hacia la antigua frontera con Rusia, carreteras, un ferrocarril, etcétera. Con lo cual ya no son dependientes o son menos dependientes del puente de Kerch, porque ya tienen toda una serie de medios de transporte terrestres que van por territorio ruso directamente desde Crimea hasta, ya digo, lo que era la antigua frontera rusa. Es decir, que volar el puente de Kerch es algo que sería una notición, porque hemos destruido el puente de Kerch, y vale, tendría un impacto publicitario, propagandístico importante, pero desde el punto de vista real, logístico, no sería nada especial. No dañaría las capacidades de Rusia. Correcto. Entonces, de esto están hablando, dicen, es que es divertidísimo, porque además no tienen ni idea. Estamos hablando de generales de alemanes que se supone que saben de esto. Es decir, bueno, pues atacamos el puente de Kerch, ¿vale? Y esto habrá que lanzar un misil Taurus contra el puente. Y dice, hombre, ¿qué dices? Le dice otro, ¿qué dices? Un misil. Con un misil no hacemos nada. Es decir, si tiras un misil, suponiendo que llegue, lo único que te va a hacer es un agujerito. No. Por lo menos 15 o 20 misiles hay que lanzar, no menos. Todo esto así como quien habla de un partido de fútbol. Igual. O sea, es delirante. Sí, claro. O sea, al hacerse público, están reconociendo, los británicos se vengan de los alemanes y se están reconociendo que los alemanes dan mucho a hablar, pero en el fondo también están dispuestos a mandar sus Taurus con sus tropas a enfrentarse con los rusos. Entonces, fíjate qué discusiones y qué trampas de patio de colegio de niños pequeños. ¿Qué pasa, niños pequeños? Ahora me la has hecho tú, pues ahora te la hago yo. Y esto en un contexto, además, que es importante. Ahora mismo Europa, los europeos, están en modo pánico. O sea, nerviosos no. Lo siguiente, los líderes europeos. ¿Por qué? Tienen una crisis económica tremenda,
también desde el punto de vista energético, que va a ir a más. Tienen toda Europa con protestas de los agricultores porque quieren cargarse la política agraria común de la Unión Europea, pero cargársela entera, y todos los agricultores en España, en Francia, en Polonia mismo, ya hay muchos enfrentamientos incluso con los agricultores ucranianos. Ojo, y fíjate que eran dos países que se apoyaban, pero cuando me tocas el problema de la economía, amigo, Se y el acabó. problema que tiene es que los ucranianos, por decisión de la Unión Europea, pasan ahora sus productos sin aranceles. Claro, la Unión Europea no puede competir para nada. Entonces, bueno, de ahí, y por otras razones, hay estas protestas y tal, en la que pues, estuvieron a punto de linchar a Macron, así, sí, literal. Está la famosa foto de Macron corriendo, que corre estupendamente, porque estuvieron a punto. Hay que ser profundamente idiota para tienes toda Francia levantada con los agricultores protestando con tractores en todos los sitios, tal, y no se te ocurre otra cosa que irte a inaugurar la principal feria de agricultura francesa en París. Vamos, que te vas a la boca del lobo. Es decir, allí van a estar todos los agricultores, como de hecho pasó. Y al principio intentaba hablar con ellos, pero luego ya se acabó, empezaron a enfrentarse a la policía y tal, que estaba allí, y antidisturbios, y como los agricultores eran más, claro, era la feria de agricultura, es decir, pues Macron tuvo que salir corriendo, lo de corriendo literal. De hecho, se le ve, que dices, qué barbaridad. Este hombre hay que presentarle a las Olimpiadas a los 100 metros lisos, porque ni sus propios guardaespaldas podían cogerle. O sea, de tanto que corría, ni los guardaespaldas le alcanzaban. Espectacular. Fue icónico. Bueno, fue icónico. Muy tonto para irte allí a que te monten el lío. Pero bueno, lo digo para que la gente se haga una idea de cuán estúpidos son los líderes europeos. O sea, el nivel, digamos, de ignorancia, de incompetencia, de estupidez que tienen los líderes europeos, o la mayoría de ellos, es el mayor de los últimos 200 años, ¿eh? O sea, pero algo de verdad que da vergüenza ajena. Bueno, pues en estas estamos cuando... Sí, vergüenza. O sea, sí. Aparte que están completamente desconectados con la realidad. Es decir, están en un mundo paralelo donde no sé qué piensan. Claro, los rusos dicen, oiga, pero esto es verdad. A ver, los rusos saben que es verdad. Denos explicaciones y tal. Por el momento, bueno, Ursula von der Leyen como loca de contenta, diciendo sí, tal. Y además, para rematar la faena, nos cogemos los bienes que hemos congelado de los activos rusos, del Banco Central ruso, y los robamos completamente y se los damos a Ucrania, para rematar la faena. Dices, madre mía, en manos de qué panda de tarados, de locos estamos. Irresponsables, bueno, pues, por decirlo menos, y estoy siendo generoso en términos, Fernando, pero es que lo que tú planteas en realidad me hace preguntarme cómo es que esta gente llega al poder. Eso es lo que uno no entiende. Y lo vivimos acá en América Latina cuando vemos a personajes tan impresentables como Javier Milei, por ejemplo. ¿Cómo es que esta gente tiene ese, bueno, el cinismo ya lo hemos entendido, sí, pero tiene este respaldo casi, si se quiere, eterno? Porque Macron, por ejemplo, fue reelecto hace poco. Entonces, uno se pregunta si es que esto que estamos viviendo actualmente, Fernando, va a significar un cambio, y vamos a ver a partir de la reacción de los ciudadanos en Europa, un cambio en las políticas europeas, un cambio en el cómo van dirigiendo a sus respectivas naciones. ¿Va a haber un impacto para ti, Fernando, a partir de esto? ¿O este tema sencillamente quedará como una anécdota y los ciudadanos, y hablamos Yo me temo darte cuenta que aquí la desinformación es absoluta, pero absoluta. Quiero decir, de estas cosas se han enterado 3, porque no salen los medios. A eso quería llegar, Fernando, porque a esto le sumamos, como tú nos lo dijiste la semana pasada, que el nivel de censura que se está viviendo en Europa ahora mismo es algo no antes visto, descomunal. Y cosas como lo que tú comentas, Fernando, lastimosamente,
no llega a los medios masivos, o mejor dicho, los medios masivos no lo abordan con ese énfasis, como si se puede hacer en medios alternativos, ¿no? Plataformas como esta, Claro. YouTube, por ejemplo, da esta posibilidad, entre otras cosas, obviamente con sus respectivos enfoques, porque claramente sabemos Como que todo el mundo. somos los únicos que hablamos de estos asuntos y no todos tenemos el mismo enfoque posiblemente, pero sí, Claro. desde luego, tenemos esta posibilidad de poder hacer llegar estos puntos de vista, Fernando, pero claro, y tú me lo dices ahora mismo, ahora se entiende entonces por qué es que no hay un cambio en las políticas de Europa, porque claramente hay una desinformación, pero brutal, y en parte también por la censura que se viene con fuerza, Fernando. Efectivamente, hay una censura enorme, no se puede hablar de ciertas cosas y además lo que te cuentan los grandes medios de comunicación, o directamente noticias que no les interesan, que no le interesa a Estados Unidos, que no le interesan a los dirigentes de la Unión Europea, de la OTAN, no se tocan, o sea, se apartan o se pone algo breve que no dice prácticamente nada, o se manipulan. Entonces te hablan a lo mejor de lo de Scholz o de Macron, pero diciendo otra cosa, de lo que realmente ha pasado. Se miente una barbaridad. O sea, hay la cantidad de noticias falsas que producen los medios de comunicación europeos es espectacular. Es decir, es que vamos, es impresionante. ¿Qué pasa? Que a eso se le une que tenemos unas poblaciones en Europa muy acomodadas, en el sentido de que es muy conformistas. Que lo único que los ciudadanos buscan, es verdad que hay diferencias entre países, pero en general lo único que los ciudadanos buscan es pues cómo sobrevivir, pues eso, tener un buen trabajo, ganar un poco más de dinero, que la familia esté bien, que los niños vayan al colegio, pues el fin de semana pues poderte tomar una cerveza, o irte a comer o a cenar por ahí a algún sitio y ya está. Quiero decir que somos sociedades en este sentido muy pasivas, políticamente hablando. Entonces, nadie se va a levantar, excepto los agricultores, porque directamente les han dicho vamos a acabar con vosotros. Claro, si te dicen vamos a acabar con vosotros, no te queda otra. Pero en general, la población, bueno, se queja, lo pone en redes sociales, estos son terribles, no sé qué, pero no hace nada. Son muy pasivas. Y eso hace, se comprende que salga esta gente. Aquí en Europa, a ver, estoy simplificando mucho, suele haber dos grandes partidos, uno socialdemócrata, uno conservador, popular, que se reparten y se cambian, a veces con alianzas, con partidos intermedios, ¿no? Estas cosas, el poder. Históricamente es lo que ha sido así. Son todos partidos de una democracia liberal que ya se ha demostrado que ya está caduca, quiere decir que esto no funciona y que están viendo que cada vez tienen menos apoyo social y eso les da mucho miedo porque eso es perder mucho poder, mucho dinero. Es decir, no olvidemos que los políticos europeos son especialmente corruptos y que roban a manos llenas. Pero incluso así, es decir, la presidenta von der Leyen de la Comisión Europea, solamente sin dietas, no estamos contando otras cosas, solamente de lo que es el sueldo neto, gana 30.000 euros al mes. Hombre, con 30.000 euros al mes yo creo que se puede vivir, no se vive mal. Entonces, quiero decir, y además, yo digo, la gente es muy pasiva, le da, bueno, está hablando a lo mejor, ya se encargan los medios de comunicación, de algún problema, digamos, lo que aquí llamamos de cotilleo, es decir, que un famoso se ha divorciado y se ha ido con otro famoso o famosa, este tipo de cosas, ¿no? Que no tienen ningún interés desde el punto de vista geopolítico ni ninguno, pero los entretienen con eso, ¿no? Y bueno, la gente es muy pasiva y luego los polarizan. Cuando llegan elecciones, aquí se hace mucho teatro. Entonces vienen los de izquierda, digamos, entre comillas, pues bueno, de izquierda no tienen nada, pero socialdemócratas, socialistas, aquí en España Podemos, Sumar y tal, y estas cosas, ¿no? Y entonces empiezan a polarizar mucho y a jugar con la gente y con sus sentimientos y emociones. ¡Ah! Tienen que votarnos porque si no vienen los fascistas, otra vez, la ultraderecha, vos, los fascistas, Franco, tal, no sé qué, esta gente va a acabar con todo, va a montar una dictadura, fíjate lo que dicen, tal. Mentira, no es así. Y luego los del otro lado, es decir, los de derechas y ultraderechas, como vos, o como el PP, dicen todo lo contrario.
¡Ay! Si ganan los socialistas y encima con Podemos, un gobierno comunista, nos van a quitar todo, van a abolir la propiedad privada, van a meter a la gente en la cárcel por tal, no sé qué, en fin. Entonces, lo que hacen es polarizar a la gente para que en ese momento voten por unos, voten por otros, pero no haya más alternativas que las que hay siempre. Es decir, porque claro, le toca la fibra sensible, no, es que miren los rojos, no, es que miren los fachas y tal. Y bueno, los dos discursos falsos, es decir, porque ninguno, las diferencias entre el PP y el PSOE, por ejemplo, son mínimas desde el punto de vista de la política económica. Sí. Es decir, de hecho, la política, los que realmente mandan en lo más importante, que es la política económica, no da igual que gane el PSOE, que gane el PP, que gane Vox, que gane Podemos o Sumar, da igual. Y esto pasa en Alemania o en cualquier sitio. Los que mandan la política económica es Bruselas y en segundo, bueno, y en segunda y en buena medida hasta ahora Alemania. Ahora Alemania está en caída libre con el gobierno semáforo, es decir, de los verdes, los liberales y los socialdemócratas, pero hasta ahora toda la política económica estaba dirigida y además de manera obligatoria, esto no era optativo, por Bruselas, por Alemania y por el Banco Central Europeo. Y si te salías de esa política, por ejemplo, a la hora de hacer presupuestos generales del Estado, llegaba a Bruselas, te decía que no y tenías que hacer otros nuevos, de acuerdo al gusto de Bruselas. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? ¿De qué independencias? Si ningún país europeo es independiente. En el plano económico hacemos lo que quiere Bruselas, en el plano geopolítico, es decir, quiénes son nuestras alianzas y tal, lo que nos dice Estados Unidos. Si Estados Unidos ahora, que se está riendo muchísimo de los europeos, ahora están, bueno, muertos de risa, nos dice, tenéis que ir todos a Ucrania, iremos todos. Nos interese o no nos interese, da igual, manda quien manda. De hecho, ya lo dijo John Austin, ¿ah? Lo dijo. Claro, fíjate, muy interesante eso que mencionas, Enzo. Porque fíjate, la jugada para Estados Unidos sería estupenda. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta desde hace tiempo y tal, y lo han implementado con el pretexto de la guerra contra Rusia, ¿no? Digamos, desindustrializar y descapitalizar Europa. ¿Para qué? Para traerse ellos todas las industrias importantes que puedan y atraer todos los capitales que puedan de tal manera que les permita, digamos, aguantar más tiempo, porque como todos sabemos, Estados Unidos ahora mismo tiene una crisis económica importantísima, no olvidemos que tiene 34 billones de deuda, que es una barbaridad, y lo peor no es que tenga 34 billones, es que casi, más o menos cada mes le añaden medio billón más. Es que esto no deja de subir. Una avalancha. Sí, es una avalancha. Luego, al final, bancos quebrando. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hacen con esto? Al arruinar Europa, en este último caso, al decir, venga, enfrentaros con los rusos y tal, desde el punto de vista militar, eso sería una guerra ridícula. Es decir, porque, vamos, duraría un día. Es decir, si no tenemos ejércitos en Europa, era un poco los dos casos del ridículo que estamos haciendo los europeos en otros teatros de operaciones. Pero supondría una crisis de los mercados. Fíjate, atacamos Rusia y cae un misil, aunque sea en un descampado, en Alemania o en tal, o en Francia, un misil ruso y bueno, los mercados que son muy miedosos, crisis tremenda y lo que es fundamental, fuga de capitales a valores de refugio. ¿Y cuáles son los valores de refugio históricos? El dólar y los bonos del tesoro norteamericanos. Exacto. Es decir, esta jugada, por eso están tan contentos y por eso Austin, el secretario de Austin, que con todo mi respeto, pero el hombre está más muerto que vivo, a ver, pues tiene un problema de salud grave. Sí, claro. Es decir, va y te dice en una comparecencia en una comisión del Congreso. Las comparecencias, como sabéis, o sea, tú puedes hacer muchas cosas en Estados Unidos, pero cuando te citan a una comparecencia ante el Congreso, cuidado con lo que dices, porque, por ejemplo, si te dices una mentira y te descubren, vas a tener muchos problemas. Es decir, la has liado, pero bien. Ojo, que las comisiones del Congreso no son ninguna tontería. Entonces le preguntan
habla de otras cosas, pero al final tal, le preguntan sobre el tema de Ucrania y suelta la famosa frase esta de que, más o menos, dice, de que, bueno, tal y como están las cosas, en fin, si al final Ucrania pierde la guerra, como parece y tal, pues no quedaría más remedio que ir a una guerra contra Rusia. Y además sería una guerra de larga duración, no 1 año ni 2, no. ¿Por qué dice esto Austin? Pues no lo dice por decir, ¿no? Porque, bueno, ellos están negociando con el complejo tecnológico militar. Es decir, entonces, lo que le ha dicho básicamente el complejo tecnológico militar o militar industrial es que dicen, vamos a ver, sí, nosotros podemos ponernos a producir más munición, más misiles, más cañones, más tanques, más lo que sea. Pero esto lo que no podemos hacer, esto cuesta mucho dinero, es decir, tenemos que abrir líneas de montaje o fábricas que estaban cerradas. Tenemos que montar nuevas fábricas, nuevas líneas de montaje. Tenemos además que preparar, es decir, que formar a un montón de trabajadores, porque esto requiere una cualificación, la fabricación de este tipo de material. Y eso cuesta mucho dinero y tiempo. Es decir, lo que no vamos a hacer es invertir, hacer una inversión inicial grande para que al final la guerra acabe en 6 meses. No, nos tenéis que garantizar una guerra prolongada, que sea, digamos, muy beneficiosa desde el punto de vista económico para el complejo militar industrial. Y Estados Unidos, por lo tanto, esa es la razón por la que dice lo de vamos a ir, si Ucrania pierde, todo el mundo ya sabe que Ucrania va a perder y además por goleada. Es decir, tendremos que ir a la guerra. ¿Y quiénes van a ir a la guerra? ¿Los norteamericanos? No, a lo mejor pueden mandar alguna cosa y tal, los europeos. De ahí sale Macron diciendo, porque no olvidemos, los europeos hacen lo que dice Estados Unidos. Es decir, al final, lo que están haciendo los Estados Unidos, a través de Macron, de Scholz y demás, que además se pelean entre sí, a ver quién es más, figura más y tal, es trasladando el problema de Ucrania a Europa, o vamos a trasladar no solo el desastre que es una Ucrania, que es un estado fallido, económicamente inviable, sino que además, o vamos a trasladar una acción militar contra Rusia, que sabéis vosotros, para que se hundan los mercados europeos y poder atraer aún más capitales hacia Estados Unidos. O sea, la jugada para Estados Unidos es estupenda. Estados Unidos cada vez tiene menos interés en el tema de la guerra de Ucrania, con lo cual esta jugada les viene estupendamente. Los europeos perderíamos muchísimo desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista militar, es que es una guerra de risa, si es que se puede utilizar ese término con una guerra, y te pongo 2 ejemplos, de hace relativamente poco. Los británicos lanzaron una prueba, hacía mucho que no lo hacían, porque cuesta mucho dinero, lanzaron un misil nuclear Trident 2 desde un submarino, sin cabeza nuclear, claro, porque si no, la habían aldeado, pero bien. Bueno, pues estaba más grabado en vídeo. Es que el submarino se ve que sale del agua un misil, el misil como a 40 o 50 metros empieza a dar vueltas así y vuelve a caer encima, como las películas. De hecho, con el ministro de Defensa que iba dentro del submarino. Imagínate si llega a llevar carga un del submarino. Es decir, de risa, de película. Pero es que luego los alemanes, que no se quieren quedar atrás, por allí, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, por toda esa zona, ven un dron. ¡Ah! Un dron. Pero como son tan inútiles desde el punto de vista militar, que no saben distinguir si es un dron amigo o enemigo, es decir, si es un dron de los nuestros, era un dron norteamericano, un Reaper. Pero bueno, o si es de los Houthis o tal, al final se hacen un lío y dicen, bueno, vamos a dispararle por si acaso. Y entonces disparan 2 misiles, es que digo, es de chiste, es decir, disparan 2 misiles contra el dron. Los 2 misiles salen de los tubos del barco y recorren, pues no sé, yo soy muy malo para esto, pero recorren 30, 40 metros y estallan en el aire a 40 o 50 metros, una cosa así, del barco. Si estallan un poquito antes, lo hunden, el barco, su propio barco. Es decir, increíble. Este es el ejército, estos son los ejércitos que quieren enfrentarse a Rusia. Si es que da la risa. Es decir, el teatro de lo absurdo, ¿no? Si tuviese que titular esto sería como el teatro de lo absurdo.
sea, completamente. Es una cosa de locos ocurre. y también hay que reconocer que hay un componente también ideológico en muchos de estos dirigentes. Que todos son globalistas, es decir, sobre todo los occidentales, que están a favor de Estados Unidos y que además, como les pasa a los norteamericanos, tienen una fobia hacia lo ruso, da igual que fueran antes la Unión Soviética, ahora Rusia, es decir, son ideológicamente furibundamente antirrusos. Ya es una cuestión de, es decir, pues como, salvando las distancias, como los nazis eran furibundamente antijudíos. Ahí ya no obedece a cuestiones racionales, obedece a pasiones, en este caso muy negativas, en el que tú lo que quieres es que tú odias, al contrario, lo odias y vas a hacer todo lo posible. Sí, y lo exacto. haces además irracionalmente, tomando medidas absurdas, como las de los europeos, que te perjudican a ti. Fíjate que desde que empezó el conflicto con Rusia, todas las famosas sanciones que hemos puesto, a quien han hecho daño es a nosotros mismos. O sea, nos hemos autoimpuesto sanciones que nos están llevando a la ruina económica. Dices, da igual, o sea, no pierden el control entre el miedo que tienen, están muertos de miedo, porque se van a encontrar seguramente después del verano, si no antes, ya veremos, con una derrota de Ucrania. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué hacen con las sanciones? Es decir, ¿qué hacen? Los americanos le van a dejar colgados a los europeos y están muertos de miedo, están en pánico. ¿Qué pasa? Lo único que les puede quedar, en todo caso, es, y esto justo lo conversábamos con Ezequiel Vistoletti hace unos días, sí. Esta mirada casi absurda de que finalmente pudieron detener a Rusia, pues, ¿no? Detuvieron el avance ruso. Una narrativa que seguramente se va a contar en los próximos meses, una vez que se decida, bueno, ya está decidido, pero una vez que se consolide, se confirme lo que ya todos sabemos, que Ucrania perdió la guerra. Pero la narrativa seguramente dirá que Rusia tenía la intención de atacar a Polonia, de llegar hasta Alemania, hasta Berlín, plantar su bandera, pero pudieron detener a Rusia, pudieron disuadir a Vladimir Putin, y seguramente eso es lo que pasará, Fernando, porque es evidente que no hay cómo darle vuelta a esta situación. Ya perdió el señor Volodymyr Zelensky, por donde lo mire. Es una derrota, game over, se lo digo si quieren en el idioma que usted prefiere, ¿no? Anglosajón. Ya perdió. Sí, claro, el problema es que aquí tienen un problema existencial los europeos y los norteamericanos, pero más los europeos. ¿Por qué? Efectivamente, como bien señalas, esto ya todo el mundo sabe que ya ha perdido, o sea, que el partido ya está acabado. Es como si estuviéramos en un partido de fútbol, por hacer el símil, y estuviéramos en el segundo tiempo a falta de 5 minutos y un equipo fuera, o de 10, me da igual, y un equipo fuera ganando 8-0. Pues no hay que gane ya eso. O sea, no se puede levantar. Eso ya todos sabemos quién va a ganar. Bueno, pero claro, es que cada vez este es un problema existencial mayor para los europeos y para los norteamericanos. ¿Por qué? Porque si dijeras, hombre, los que están derrotados son los ucranianos, pero es que no es un problema de que derroten a los ucranianos. Como bien dice Ezequiel, esto no es una guerra, esto no es la guerra de Ucrania, esto es una guerra de la OTAN contra Rusia que se da en Ucrania. Que es algo muy distinto. En la medida en que esto también va a ser una derrota como nunca antes se ha visto de la OTAN tiene un problema muy gordo. Su credibilidad va a caer en picado. Esto además le sirve en bandeja a Trump si llega a ser presidente y todo apunta que salvo que pasen cosas raras que pueden pasar, ya hemos hablado algunas veces aquí, Trump va a ser presidente. Trump, como sabes, desde el principio dijo, esto de la OTAN no sirve para nada. Al final le convencieron y dijeron, bueno, vale, que yo sigo diciendo que vale, que no deshago la OTAN, no la tiro a la basura, pero que estamos hartos de pagar dinero, que suban al 2% del PIB los gastos militares los europeos. Si no, nada. Visto que ni siquiera han hecho eso, todos los europeos, y con la derrota que van a tener en Ucrania, a Trump se lo dejan facilísimo para decir, esta organización no sirve para nada. Miren ustedes, ¿para esto queremos la OTAN? Fuera, se acabó OTAN, disuelta. Y claro, los europeos están en pánico porque todos son otanistas, es decir, todos son atlantistas, es decir, tienen muchos intereses en juego, incluso
Si es que incluso tienen intereses monetarios, es decir, de dinero, de inversiones en industrias de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto incluso de que, si es que es de risa, la industria armamentística europea, quitando bueno, y la francesa todavía no sé, es decir, pero la mayoría, aunque sean industrias alemanas como Rheinmetall y tal, ya no lo son. O sea, sus principales accionistas no son alemanes, son fondos de inversión norteamericanos. Es decir, que ni siquiera nuestra propia industria ya está en nuestras manos. Sí, vale, sigue siendo una empresa alemana, pero su principal accionista ya no son alemanes, son norteamericanos, fondos de inversión norteamericanos, como BlackRock, como Vanguard, etcétera. Fidelity, en fin, lo más importantes. Claro, esto para Europa es el desastre absoluto. Digo, para la Europa de nuestros dirigentes, ¿eh? Es decir, Sí. porque han estado defendiendo el otanismo, lo malo que es Rusia y los buenos que son los ucranianos, que son unos héroes, para que al final todo ese castillo de mentiras se caiga completamente y la gente vea la realidad. Y la realidad es que la OTAN no sirve para nada, que es ineficiente, que no hace más que perder guerras, que está al servicio de los intereses de Estados Unidos y no de Europa, que encima, bueno, claro, ahora con el famoso ataque de Macron que quiere hacer a Rusia, más motivos para que los norteamericanos no vuelvan a vender más armas si cabe, más negocio. Es decir, con lo que la gente al final lo va a ver y estos líderes van a caer todos. Y encima con unas elecciones al Parlamento Europeo que yo no creo que tengan tanta importancia como la gente está diciendo. No digo que no tengan alguna importancia, entre otras cosas porque el Parlamento Europeo tampoco tiene mucha capacidad legislativa. No es como un parlamento de un país, para que nos entendamos, puede hacer muy poquitas cosas. Y porque, aunque los partidarios, como puede ser de partidos como el de Hungría, como el de Víctor Orbán, el Fidesz y tal, y algunos partidos suban, los partidos, digamos, antiguerra, no van a subir tanto como para poder parar, yo creo, a los grandes partidos pro guerra europeos, que son los socialistas o socialdemócratas, los conservadores, populares, etcétera. O sea que, pero claro, están muertos de miedo porque ven peligrar sus cabezas políticas. Bueno, y Macron, si sigue haciendo tonterías, su cabeza literalmente, porque no olvidemos que Francia es el país de la guillotina. Y como siga yendo a sitios poco recomendables, en los que todo el mundo está en contra de él, pues los chistes, de hecho los franceses hacen muchos chistes ya de la prensa francesa y tal, con el tema de la guillotina. Entonces, bueno. No, y se lo ha buscado, o sea. Claro. Entonces, tenemos esta panda de locos, o sea, de psicópatas que nos están llevando a Europa al mayor de los desastres después de la Segunda Guerra Mundial. Fernando, quiero llegar a un punto, a ver. Dime. Justo ya que estamos redondeando esta conversación tan buena, a ver, vamos a ponernos en un escenario apocalíptico. Sí. El mundo, uno nunca sabe lo que puede pasar, insisto, que no nos sorprenda que han habido guerras mundiales, 2, correcto, y hasta se dice que esta es una tercera guerra mundial que está, digamos, cocinándose o en su defecto no se le ha puesto un nombre, no se le ha formalizado, no se le ha firmado, pero se está desarrollando. Entonces, yo pregunto, Fernando, ¿cuál va a ser el punto de quiebre? ¿Qué momento puede ocurrir o qué es lo que tendría que ocurrir para que uno diga, diablos, estos locos ahora sí van a llevar al mundo a la destrucción? O sea, sabemos, por ejemplo, si nos ponemos reglamentaristas, ¿no? Rusia ha reconocido, bueno, Vladimir Putin hace un par de años lo dijo, en una conferencia en la que estuvo el señor Emmanuel Macron también, que Rusia asume y entiende que posiblemente en una guerra convencional no haya una misma capacidad al enfrentar a la OTAN en su conjunto. Hablamos de la OTAN y todo lo que representa esta suma de naciones y tropas, ¿no? Pero Vladimir Putin dijo algo muy cierto. Posiblemente en una guerra convencional no partamos con ventaja, pero si se trata de una guerra convencional, sí. ¿Y qué tal si no es una guerra convencional? ¿Qué tal si hablamos de una guerra nuclear? Porque los rusos así lo entienden, que si es que en algún momento, y esto lo reconoce Vladimir Putin,
Y está escrito, incluso es una doctrina de Rusia, hablando como un Estado. Si en algún momento Rusia ve amenazada su existencia, puede activar, puede presionar ese botón rojo. Fernando, ¿tú crees que estos locos sean capaces de generar un ambiente tan crítico que desate alguna respuesta contundente de Rusia? ¿Van a llegar a esos extremos? Es difícil de saber, o sea, por parte, los locos sí, podrían intentar cualquier cosa, pero, a ver, por suerte, hay dos elementos en el caso de Rusia, porque hay otras posibilidades, ¿eh? La guerra nuclear puede empezar también en un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, o mejor dicho, Estados Unidos contra China. Aunque ahora nos centremos aquí en esto, la situación, por ejemplo, de Filipinas y China actualmente está de una tensión máxima. Pero bueno, pues, quiero decir que la guerra nuclear puede empezar en muchos sitios distintos. Ya veríamos, pero vamos a centrarnos en el escenario europeo, de Rusia, Estados Unidos, los europeos. Bueno, a ver, por suerte, la primera potencia, ahora mismo la más fuerte, la que tiene la mayor tecnología, la que es más imbatible desde el punto de vista nuclear, es Rusia. Es decir, que si hubiera una guerra nuclear, todos perderían, no sabremos si la humanidad sobreviviría o no, y si sobrevive, en qué condiciones, pero las capacidades que tienen los rusos son mayores que los americanos, luego que la peor parte se la llevarían los norteamericanos, en cualquier caso. Correcto. Eso hace que ya los norteamericanos se lo hayan pensado muy mucho y que aunque han ido escalando con primero, pues eso, llevando cañones, luego tanques, tal, es decir, misiles, estas cosas, no hagan ciertas cosas porque saben que eso los rusos no lo van a aceptar. Y luego hay otra segunda, que es también una cierta garantía, que por suerte, y esto ya viene desde la Guerra Fría, hay canales que no son públicos, pero canales de contacto, de conversaciones, para gestionar situaciones de crisis entre norteamericanos y rusos. Es decir, que el famoso teléfono rojo, ¿no? Decían levantar, no es un teléfono, pero bueno, la imagen esa de un teléfono rojo diciendo, oye, ¿qué pasa? Y tal, no sé qué. O sea, que hay un montón de cauces, entre ellos algunos que los conocemos relativamente bien, es decir, la CIA, los servicios de inteligencia norteamericanos y los servicios de inteligencia rusos, el SVR, tienen conexiones permanentemente, hablan entre ellos. Es decir, y esto se da también a otros niveles, a niveles militares, a niveles políticos. Es decir, que tenemos por lo menos la suerte o la garantía de que si la situación se pone muy difícil o muy crítica, hay cauces para poder, bueno, hacer un poco lo mejor, espero, que lo que pasó en la crisis de los misiles de Cuba, que al final se logró, a través de esos cauces, rebajar la tensión y que la cosa pues no fuera más. Exacto. Esto en el caso del teatro europeo. Pero claro, un accidente, el problema es que un accidente o una escalada es muy peligrosa justamente porque te puede llevar a un punto de no retorno. Es decir, tú vas escalando pensando en que voy a probar la capacidad de resistencia a las provocaciones del enemigo, ¿no? Y ahora pues te mando unos tanques y ahora te mando unos misiles. Y mira, ¿qué mandan los alemanes estos de 500 kilómetros que los rusos han dicho que es una línea roja? A ver qué pasa. Y claro, ese tipo de provocaciones y de escaladas se te puede ir de las manos. Y ahí sí tenemos un problema. Si se te va de las manos, o un accidente, o un incidente. Es decir, vas y si en estos juegos, en este tal, derribas un avión, un avión o un barco del otro, y si no es público, es decir, si ese derribo de un avión no se entera la población ni los medios de comunicación, se puede gestionar bastante bien. Pues nadie se entera y dice, bueno, venga, a ver, tranquilidad. Pero si es público, ya tienes que dar un discurso distinto y tienes que decir que el culpable es el otro y la cosa se puede enredar mucho. Entonces, yo espero que no se llegue a esto, sobre todo por la responsabilidad de los rusos. Los rusos no quieren una guerra nuclear. Lo han dicho muchas veces. Sería lo último. Exacto. Lo último, es decir, lo último de lo último. Y lo ha dicho Putin muchas veces. Han insistido para que las conversaciones se den, Fernando. Ese es el punto que no reconocen desde
occidental. Vladimir Putin, desde que llegó al poder, fue muy incisivo en este aspecto, ¿no? Negociar, conversar, Claro, intercambiar. Pero tú lo acabas de decir. Esta rusofobia que es difícil de esconder hace que para ellos sencillamente no haya lugar para el diálogo, lamentablemente. Si lo tiene, para empezar, Ucrania tendría que derogar una ley que aprobó diciendo que solo se puede negociar en los términos de Ucrania y con las fronteras de 1991. Así es imposible negociar nada. Es decir, pero en cualquier caso, los rusos son muy prudentes y van ganando la guerra, con lo cual no tienen necesidad alguna de utilizar armas nucleares, la van a ganar y lo saben. Entonces, bueno, en principio, salvo que alguno de estos locos europeos o algún loco norteamericano del equipo de Biden y demás, porque Biden el hombre ya no funciona de la cabeza, quiero decir, no decide nada. Es decir, es un señor que está ahí puesto y que, bueno, se especula, yo no sé, ¿qué van a hacer con Biden? Porque, en fin, nadie sabe todavía, no puedo presentar a este señor a unas elecciones, es que no es posible, es decir, bueno, pero en cualquier caso los demócratas tampoco hay una unidad, hay un sector más duro que sí estaría por una escalada y que pase lo que pase, pero todavía hay cierta gente con un poco de cabeza que dice, vamos a ver, no es cuestión de destruir el mundo. Pero bueno, no lo sé, esto es una especulación. A lo mejor, no lo sé, esto, ya digo, tomarlo como una mera especulación. Puede que la dimisión de Victoria Nuland, que se produjo ayer o antes de ayer, que es una de las durísimas, de las más duras, que fue una de las que animó y ayudó en el Maidán y que ha estado apoyando siempre la guerra de Ucrania contra Rusia y que ha generado esa rusofobia, dimitió de su secretaria de Estado. A lo mejor tiene que ver, y es una de las durísimas, a lo mejor tiene que ver porque la parte más racional estaba intentando parar en enfrentamientos internos dentro de la administración de Biden a la parte más loca, digamos, más dada a la guerra a toda costa. No lo sé, es una especulación, por eso lo digo, que tomarlo como eso, pero puede ser. Vamos, por el momento, ya digo, por ahora no lo veo, pero dado que en Estados Unidos puede pasar cualquier cosa, en esta carrera electoral hasta noviembre, pues yo qué sé. Es decir, ¿se puede descartar una guerra nuclear? No. Vamos a ver. Esperemos que no. Esperemos que no, pero descartarla no, porque todo es posible. Ya digo, tenemos otros teatros. Imagínate, pongamos un escenario, uno de los muchos que pueda haber, que por lo que sea, deciden los norteamericanos, el gobierno norteamericano, que para que ganen los demócratas necesitan la guerra de Ucrania ya no tiene más futuro, necesitan otra guerra de gran tamaño y utilizando proxies, es decir, utilizando otros países. Y utilizan Filipinas, por ejemplo, para una guerra con China, apoyándole a los norteamericanos, en las que tendrían al final que intervenir directamente los propios norteamericanos en la guerra. Las tropas y todo, ¿no? Claro. Claro, eso lo podrían lanzar, una guerra contra China, para que el pueblo tenga digamos, un subidón, tenga un fervor nacionalista tremendo, demonizando a los chinos, diciendo que son lo peor de lo peor, bueno, eso ya lo hacen, pero lo harían más, y que haya un fervor nacionalista en contra de China, que siempre sería presentado por los norteamericanos como agresor, como el culpable de la guerra. Pues eso también puede llevar a... Porque además ahí los desequilibrios nucleares son mayores. Es decir, ahí sí que los chinos, aunque están fabricando más armamento nuclear para poder llegar al nivel de Estados Unidos, todavía les quedan años. Y ahí sí que algún loco se puede pensar que, bueno, como nosotros tenemos más armas nucleares, pues podemos incluso utilizarlas. O alguna táctica, porque ya sabes que una cosa son las estratégicas y otra las tácticas. Es decir, las estratégicas son las intercontinentales, con grandes cabezas nucleares. Las tácticas son más pequeñas, pueden ser incluso muy pequeñas, de medio kilotón. Para que los espectadores hagan una idea, la bomba de Hiroshima eran unos 16 kilotones. Fíjate que estamos hablando de una bomba de medio kilotón. Bueno, si la tiras en un sitio deshabitado o sobre zonas de tropas, no va a ser una cosa
Bueno, y quizá eso pare a los belicistas. Diga, ojo, que esto van en serio. Es decir, no lo sé, pero que no descartemos una guerra nuclear en cualquier escenario. Porque ahora mismo lo que estamos viendo, ya sabes que yo soy partidario, partidario en el sentido de que yo soy de los que defiendo que por desgracia estamos en una guerra mundial y que llevamos ya tiempo en ella. Lo que pasa es que es una guerra mundial distinta, es una guerra mundial, digamos, híbrida, como se suele llamar, es decir, en la que estamos viendo muchos focos, estamos viendo el foco oriental, el de las dos Coreas, el de Japón, en África ahora mismo hay varias guerras, entre ellos una guerra civil en Sudán, de las que no hablamos porque los medios de comunicación occidentales no quieren hablar, o los rusos cada vez están más metidos en África, echando a los franceses, esto es otra cosa que les cuece mucho al señor Macron, echando a los franceses de África, de su neocolonialismo, junto con, ahora mismo, de hecho, en Mali, pues están luchando contra facciones apoyadas por los occidentales y por los franceses en concreto. Que hay muchos escenarios, por desgracia, y que se extienden, no se reducen, cada vez hay más. Vamos a ver qué pasa, pero va a ser muy importante, yo creo que este mes de marzo, muy importante en el sentido de que cuando pase marzo, ya en abril, tendremos más capacidad para intentar especular o ver cuál va a ser el próximo paso de Rusia en Ucrania. Es decir, que yo ya lo he explicado aquí, el que creo que puede ser, pero ahí lo tendremos más claro. Y aprovecharé que ahora el día 12 voy a Rusia y que estaré allí bastantes días para preguntarles, a ver qué me dicen. Oye, ¿qué vais a hacer luego y tal? A ver si me dicen algo. Si me dicen algo, lo cuento. Ojalá podamos tener esta exclusiva, Fernando. Oye, Fernando, yo te agradezco mucho por esta conversación que hemos tenido. Ya hablar contigo, como siempre digo, nos enriquece y nos ayuda también a entender un poco más sobre esta situación, porque tú deberás entender un punto, Fernando, que es que acá en América Latina estos asuntos casi siempre, y una gran mayoría de nuestra población, casi siempre vienen etiquetados con, vamos a decirlo así, no tengo nada personal contra ellos, pero con medios globalistas y pro-occidentales como CNN, ¿no? Entonces, uno entiende que esta mirada nos ayuda un poco a alejar estos prejuicios que hay sobre Rusia, sobre China, entre otras cosas. Yo te agradezco, Fernando, por esta conversación que hemos tenido, tan enriquecedora, y te invito, por favor, a que nos digas dónde te podemos encontrar, porque sé, Fernando, verdad, hay un proyecto importantísimo en YouTube, ya no más que un proyecto, ya es una realidad, se ha consolidado. Sí, gracias a Ezequiel, pues unos cuantos amigos, unos cuantos personas que estamos relacionadas con la geopolítica, hacemos cada día, uno de nosotros, un programa, digamos, nuestro, en el que hablamos de lo que queramos cada uno. En mi caso es el viernes a las 9 de la noche, hora de Madrid. Ahí ya las horas, te lo puedo pasar luego, las horas en Latinoamérica variarán de un país a otro, ¿no? Pero a las 9 de Madrid, hora de Madrid, durante una hora, todos los viernes, este viernes también, pues estoy hablando y comentando pues diferentes cosas y ahí me podéis localizar. En la descripción va a estar el enlace, ¿sí? Del canal para que pueda verlo. En directo, Ezequiel tiene un canal de YouTube, es decir, que se llama Demoledores y Demolidoras, de mitos. Y aparte de los programas que hace él, ahora también, digamos, con su ayuda, hacemos uno cada uno, diferentes analistas, cada día. Y yo, en mi caso, el mío es el viernes, todos los viernes a las 9, hora de Madrid. Ahora te paso los datos y si alguien quiere contactar conmigo, pues por correo electrónico, por ejemplo, en mi correo electrónico es muy sencillo, es F de Fernando, y pegado a la F, Moragón. Ok. Y luego @gmail.com. O sea, que es muy fácil. Va a aparecer también. Ahora lo paso y lo podéis poner. Y yo encantado. Ya sabéis que cuando vuelva de Rusia ya os contaré lo que he visto por allí y lo que me cuentan los rusos. A ver si me dan una noticia. Les diré, oye, que tengo que hablar con mis amigos de prensa alternativa. Dame una exclusiva. Una bomba. No literal, ¿no? Metafóricamente hablando.
metafóricamente hablando. Fernando, ha sido un honor conversar contigo, siempre lo Gracias. digo. Muchas gracias por tu tiempo, tu gentileza, querido hermano, que acá te tenemos mucho cariño y mucho respeto aquí en América Latina. Muchas gracias. Público que nos acaba de observar, si es que por primera vez usted está viendo nuestro contenido, suscríbase. En la descripción también va a aparecer, tal y como lo comentaba Fernando, el correo en el cual usted lo puede contactar y el canal de YouTube en el que también va a poder ver su programa. Colocaremos también abajo el horario en el que lo puede encontrar. Fernando, muchas gracias. Público de Prensa Alternativa, mi nombre es Enzo Anchante. Nos despedimos después de este programa tan importante y colosal y nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.